En ese momento, los sonidos de la batalla de Duan Musen y los dos caballeros oscuros llegaron a los oídos de todos. ¿Es esta la verdadera fuerza del pabellón del cielo malvado? Sin embargo, la proximidad del límite de su esperanza de vida, el deterioro de su base de cultivo. Fan Xuven estaba perplejo. Mató a Lin, un hábil arquero en el reino de la tribulación de la divinidad naciente, con solo un golpe. Parece que la fuerza de He Tiandao todavía está en su punto máximo. Maestro, tu fuerza es incomparable y asombrosa. La pequeña Yuan exclamó sorprendida mientras aplaudía, rompiendo el silencio en el gran salón. Señaló a Fan Xuven y le dijo, «Maestro, ¿hay alguien más a quien extrañaste?» Zhou Yifeng y Pan Zong quedaron asombrados. No quedaron tan sorprendidos como Fan Xuven, ya que habían presenciado escenas aún más increíbles antes de esto. Ya fuera el avatar de las 9 hojas, las aparentemente interminables técnicas definitivas de He Tiandao que podía matar a su oponente con solo un golpe o su fuerza que parecía estar todavía en su punto máximo, eran más aterradoras e impactantes en comparación con el gran sello de la intrépida. Ye Tianxin, por otro lado, dio un paso atrás. Su frágil cuerpo le dificultaba ponerse de pie, por lo que se sentó en la silla. Si sus subordinados no la hubieran apoyado, nadie más la habría ayudado ya que no querían acercarse a ella. La expresión de Fan Xuven era imperceptible bajo su máscara negra. Sin embargo, su silencio y su respuesta directa parecieron demostrar que estaba furioso y no resignado. Después de un tiempo, dijo con los dientes apretados, «No te haré responsable por matar a los otros caballeros negros. Sin embargo, cualquiera que toque a los 4 caballeros oscuros es mi enemigo». Todo el mundo podía ver claramente el cambio de 180 grados en el manierismo de Fan Xuven. Ya no era respetuoso cuando hablaba. No se dirigió a Lu Zhou con un término respetuoso como lo hacía antes y comenzó a llamar a Lu Zhou, tú. Esto demostró claramente lo enojado que estaba. Lu Zhou continuó observando las batallas que tenían lugar fuera del gran salón. Duan Musen luchó valientemente mientras la batalla se prolongaba. Además, su afinidad con la lanza del Señor Supremo también había aumentado. Hace un momento, los 2 caballeros oscuros tenían la ventaja, pero poco a poco fueron siendo derrotados. En ese momento parecía que estaban igualados. Estaba claro que Duan Musen saldría victorioso al final. En cuanto a Min Ziyin, Lu Zhou no estaba preocupado en lo más mínimo. Entre los 4 caballeros oscuros, el que había obtenido el extremo más corto del palo tenía que ser Chen Zong, o el viejo primero. Después de todo, Golden Court Mountain era el territorio del Evil Sky Pavilion. La barrera generalmente estaba levantada. Con su amo restringiéndolos, los discípulos no se atrevieron a salir de su límite. Por eso, pasaban sus días explorando la montaña y conocían cada rincón como la palma de sus manos. Lu Zhou sabía que Min Ziyin tenía la intención de jugar con su oponente utilizando su familiaridad con el terreno a su favor. Lu Zhou se acarició la barba y miró a Fan Xuven. Len Luo, al final te has sobreestimado. Fan Xuven juntó las manos. Su primal se había agitado en ese momento. Los demás dieron un paso atrás. Sabían que Fan Xuven iba a hacer un movimiento pronto. Si el pabellón del cielo malvado no se hace responsable de la muerte de Lin y nos da una explicación, mis hermanos de los caballeros negros y el palacio nunca dejarán pasar este asunto. La energía de Fan Xuven aumentaba con cada palabra que decía. Su energía continuó haciéndose más fuerte y densa. Mientras tanto, Lu Zhou mantuvo la calma como de costumbre. No atacó a Fan Xuven de inmediato. Quería ver qué tenía bajo la manga su antiguo oponente, que alguna vez estuvo en lo más alto de la lista negra. Quería saber por qué Fan Xuven tenía tanta confianza en venir aquí. En ese momento, el primal de Fan Xuven surgió en todas direcciones antes de que apareciera un avatar colosal. Si la estructura del pabellón del cielo malvado no fuera estable o no estuviera protegida con formaciones especiales, la aparición del avatar habría hecho que el pabellón colapsara. Chojas, Zhou Yifeng frunció ligeramente el ceño. Esto le horrorizó un poco. Si no hubieran visto personalmente el avatar de 9 hojas de Lu Zhou, habrían tenido más miedo. Incluso entre los avatares de 8 hojas, había una diferencia en su fuerza. He Tiandao ya poseía un avatar de 8 hojas hace 300 años cuando encabezaba la lista negra. Actualmente, tenía un avatar de 9 hojas. Lu Zhou continuó acariciándose la barba. No creía que Fan Xuven fuera una amenaza en absoluto. Dijo frívolamente, Len Luo, ¿es esto todo lo que tienes? Fan Xuven habló con voz profunda. Hace unos siglos estábamos igualados. No creo que pueda derrotarte ahora, pero aún así terminará en empate.
Tan pronto como terminó de hablar, comenzó a moverse, llenando la habitación con sus imágenes posteriores. Todos tropezaron hacia atrás. El objetivo de Van Schuven, Luzhou, el maestro del pabellón del cielo malvado, estaba en su lugar. Se movió la manga. Una gran red tejida con sellos de energía salió disparada de sus mangas, protegiéndolo. Pensó para sí mismo mientras acariciaba la barba. ¿Técnica de invisibilidad de Dao? Pensó que tendría que desperdiciar una carta impecable, pero parecía que la carta de la jaula de encuadernación sería suficiente. La tasa de éxito es del 30%. ¿Le golpeará? Bueno, incluso si no lo golpea, todavía es suficiente para distraerlo y repelerlo, ¿verdad? La red brillaba con un resplandor dorado y aumentaba de tamaño. ¿Qué es esta técnica? Todo el mundo quedó impactado por esta visión nunca antes vista. No había ninguna técnica en Great Yang que fuera similar a esta. Van Schuven gritó: ¿No te estás sobreestimando? ¿Crees que esto es suficiente para detener la técnica de invisibilidad Dao de un avatar de 8 hojas? Vaya, vaya, vaya. Van Schuven se movió a la velocidad del rayo hacia la red. 10 metros, 3 metros, 1 metro. Clan. Antes de que Van Schuven llegara a Luzhou, la red se movió repentinamente al suelo y de repente apareció una gran jaula que también brillaba con brillo dorado, ocupando la mayor parte del espacio en el gran salón. ¡Bam! Van Schuven, que estaba usando la técnica de invisibilidad Dao, cargó contra la jaula, incapaz de detener su impulso. Den capturó a un experto en el reino de tribulación de la divinidad naciente de 8 hojas, recompensado con 200 puntos de mérito. La jaula de encuadernación había aterrizado. Luzhou se acarició la barba y asintió. Bueno, después de todo, está la palabra jaula en su nombre. No puede ser solo una red. Este artículo es más útil de lo que esperaba. Se preguntó con cuántos puntos de mérito sería recompensado si matara un objetivo de 8 hojas. Capturar el objetivo le había valido menos puntos en comparación con capturar a un discípulo del pabellón del cielo malvado. Si la tarjeta de la jaula vinculante no hubiera capturado a Van Schuven, habría sufrido una pérdida. Van Schuven embistió las delgadas barras de la jaula que se formó con energía especial, tratando de liberarse. Luzhou se paró con las manos en la espalda mientras preguntaba: «Lenlo, te lo preguntaré de nuevo. ¿Quién es el cerebro detrás del incidente de Fizz Dragon Village?» Al mismo tiempo, la jaula comenzó a encogerse. Antes de esto, ocupaba casi todo el espacio de la gran sala. Comenzó a encogerse hacia el centro. Van Schuven se retiró, pero no respondió la pregunta de Luzhou. Miró alrededor de la jaula antes de decir en voz profunda: «¿Crees que puedes mantenerme aquí? ¿Crees que puedes mantenerme aquí?» Las palabras de Van Schuven estuvieron llenas de confianza. Después de todo, todos los cultivadores del reino de la tribulación de la divinidad naciente de 8 hojas confiaban en su propia fuerza. La jaula de 4 paredes formó una matriz cuadrada y continuó encogiéndose. Van Schuven dio 3 pasos atrás. Levantó los brazos delante de sí mismo y comenzó a hacer sellos con las manos. Luzhou asintió suavemente y lo elogió. La gran técnica de invisibilidad del Dao. Esta fue una buena oportunidad para que pusiera a prueba la habilidad de Binding Cage. ¿Sería capaz la jaula de soportar la gran técnica? En un abrir y cerrar de ojos, Van Schuven completó los sellos de las manos. Tan pronto como terminó, una ola de energía volvió a brotar de él. ¡Van! La jaula continuó encogiéndose. ¡Van! 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 Innumerables imágenes residuales rebotaron en la pared interior de la jaula. Era como si una bestia frenética estuviera arrasando la jaula en ese momento. Los ojos de la persona promedio no podrían captar los movimientos de las imágenes posteriores de Van Schuven. Después de todo, su velocidad era demasiado rápida. Sin embargo, los cultivadores aún podrían vislumbrar sus movimientos incluso si no estuvieran muy claros. Esto demostró que la fuerza de Van Schuven era extraordinaria. El ruido de los golpes continuó resonando en el gran salón. Sin embargo, incluso con la gran técnica, Van Schuven no logró liberarse de la jaula vinculante. Luzhou negó con la cabeza. Solo puedes culparte por tener mala suerte. La tasa de captura es solo del 30% y, aún así, te atraparon. Después de un rato, descubrió que el ruido de los golpes le irritaba los oídos. Él gritó: «Reducir». Con el simple comando, la jaula de encuadernación se encogió a una velocidad asombrosa. ¡Crack! La armadura y la máscara de Van Schuven quedaron destrozadas, dejando al descubierto su rostro. La jaula ahora se había encogido hasta el punto de atar su cuerpo.
Lu Zhou solo miró a Fan Xuwen con indiferencia antes de desviar la mirada hacia la distancia. El rostro de Fan Xuwen estaba desfigurado, lo que lo hacía parecer aterrador. Bueno, como decía el refrán, sería difícil mantener los zapatos secos si uno viajara frecuentemente a lo largo del río. Fan Xuwen había cometido todo tipo de malas acciones hace 300 años. No era sorprendente que llevara las cicatrices por ello. Después de eso, tomó un camino completamente diferente al de He Tiandao. Fue irónico verlo en este estado. Lu Zhou dijo, «Desde el principio hasta el final, fuiste tú quien se sobreestimó». En ese momento, Fan Xuwen había renunciado a luchar. Podía sentir que la jaula no solo lo estaba encerrando en su lugar, sino que también estaba afectando su base de cultivo. Intentó hacer circular el primal en el mar de Sudantiano, pero fue en vano. Ni siquiera pensó en liberarse usando su fuerza física. Miró a Lu Zhou, claramente no dispuesto a aceptar su derrota. Lu Zhou no parecía preocupado por los acontecimientos, como si todo hubiera ido según su plan. Y así fue. «Oh viejo mayor, ¿qué es lo que quieres?» Fan Xuwen estaba desconcertado. La fuerza del pabellón del cielo malvado realmente había superado sus expectativas. Todo lo que pasó y estuvo fuera de sus expectativas. Lu Zhou preguntó fríamente, ¿quién es el cerebro detrás del incidente de Fist Dragon Village? Fan Xuwen no podía creer que este viejo villano todopoderoso ofendiera a los caballeros negros y a las personas importantes del palacio por traidor. Tosió y se dio la vuelta. A Lu Zhou no le importó. Él dijo, «¿Tengo tiempo libre?» «¿Tiempo?» Fan Xuwen se rió entre dientes. 15 años. Te daré 15 años como máximo. Después de eso, ¿quién te recordará? La pequeña Yuane levantó la mano y replicó, «Lo haré». Fan Xuwen miró a la niña sin palabras. Lu Zhou solo dijo, «Eso no es importante. Viejo mayor, no tiene sentido matarme. Todos aquellos que se unieron a los caballeros negros están dispuestos a perder la vida. Incluso si nos matas a todos, no sacarás nada de nosotros». «Obstinado». Lu Zhou meneó la cabeza suavemente. Después de eso, ya no se molestó con Fan Xuwen. Después de todo, Fan Xuwen había pasado 300 años en los Caballeros Negros. Fue tiempo más que suficiente para que se volviera resiliente y mantuviera la boca cerrada. Alguien como Fan Xuwen no podría ser amenazado de muerte. En cualquier caso, Lu Zhou no tenía prisa. Como la gente de esta tierra pensaba que solo le quedaba una década más o menos de vida, haría todo lo posible por vivir una vida buena y larga para fastidiarlos. Fuera del gran salón, Duan Musen parecía haberse transformado en otra persona después de que le brotara una hoja. Su primal era autoritario y sus movimientos eran violentos y duros. A pesar de eso, su mente estaba aguda. Siempre logró evadir los 2 ataques de Dark Knights antes de que aterrizaran sobre él. La batalla del trío fue realmente intensa. Incluso el suelo de piedra caliza de la plaza exterior del gran salón quedó completamente arruinado. Sin embargo, no era el momento de preocuparse por esas cosas. Lu Zhou se acarició la barba y observó tranquilamente la batalla. El trío estaba firmemente enfrascado en la batalla. Después de un rato, dijo en voz profunda, «Demasiado lento». Su voz, que había sido impregnada de primal, llegó a los oídos de Duan Musen. Duan Musen entendió el significado de su maestro. A medida que se movía, su velocidad aumentó considerablemente de repente. En ese momento, ya no se podía ver la lanza del Señor Supremo que empuñaba. Se podían ver imágenes residuales por todas partes. Los 2 caballeros oscuros quedaron un poco desconcertados. Después de la prolongada batalla, les resultaría difícil mantener su velocidad y fuerza. Sin embargo, Duan Musen no solo mantuvo su velocidad y fuerza, sino que parecía que también habían aumentado. ¡Qué monstruo! Lu Zhou señaló la pelea en curso y dijo, «Lenlo, no solo te sobreestimaste a ti mismo, sino que también subestimaste realmente el pabellón del cielo malvado». Era obvio que Duan Musen estaba ganando rápidamente la ventaja. Los 2 caballeros oscuros sintieron de repente que la presión sobre ellos aumentaba dramáticamente a medida que miles de imágenes residuales de la lanza disparaban hacia ellos. Los ataques no parecieron verse afectados por sus energías ni por la protección de sus avatares. Si se liberara todo el potencial de la lanza del Señor Supremo, incluso podría romper avatares. Los 2 caballeros oscuros comenzaron a ceder bajo la presión mientras se retiraban con sus avatares. Imposible. ¿Cómo podría un cultivador del reino de tribulación de la divinidad naciente que acaba de hacer brotar una hoja presionar a un cultivador del reino de tribulación de la divinidad naciente de 2 y 3 hojas al mismo tiempo?
Cuando Duan Museng saltó, Lu Zhou le dijo, «¿Cuándo vas a usar tu técnica más fuerte si no ahora?» La técnica más fuerte de un método de cultivo se llamaba gran técnica. Una gran técnica agotaría gran parte del primal de uno. Por lo tanto, los cultivadores no lanzarían imprudentemente sus grandes técnicas. Sin embargo, Duan Museng parecía una máquina llena de primal ilimitado. No mostró ningún signo de desaceleración. Después de escuchar las palabras de su maestro, se llenó de confianza. Blandió su lanza del Señor Supremo mientras recordaba la demostración de una gran técnica de Lu Zhou. La lanza y la espada eran solo un medio para lograr el mismo fin. Gritó, «Intervención divina imperfecta». En tan solo un instante, aparecieron y descendieron innumerables sombras de lanzas. «Retiro». Los dos caballeros oscuros retrocedieron rápidamente. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. «Van, van, van». Las energías protectoras de los dos caballeros oscuros fueron violadas por la lanza del Señor Supremo. Al mismo tiempo, las sombras de la lanza los empujan desde izquierda y derecha. Con dos golpes rápidos, los enviaron volando. Choque. Los dos caballeros oscuros aterrizaron en el suelo de piedra caliza dañado y sufrieron un accidente. De las heridas en sus hombros brotaba sangre. Mientras presionaban sus manos contra sus hombros para detener el sangrado, miraron a Duan Museng con miedo. Habían sido derrotados abrumadoramente. No hubo ningún plan ambiguo ni ningún ataque furtivo. Duan Museng los había derrotado de manera justa. La expresión de Lu Zhou era tranquila. Se acarició la barba y asintió. Con la victoria, la confianza de Duan Museng se elevó al cielo. Estaba extasiado. Cayó de rodillas y juntó las manos antes de decir, «Gracias por las instrucciones, maestro. Me alegro de no haberte fallado y haber logrado derrotar a estos dos». Señaló a Yue Chon y Duan Yanong con su lanza del Señor Supremo, preocupado de que escaparan ante sus narices. Fan Xuben agarró los barrotes de la jaula. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. «Hay uno más», dijo Lu Zhou con frialdad. Fan Xuben tragó saliva. Su confianza y bravuconería iniciales se habían visto mermadas por los continuos golpes. «Este subordinado es inútil. Este subordinado es inútil». Yue Zon y Duan Yanong gritaron al unísono, pareciendo avergonzados. Al escuchar esto, el pequeño Yuaner habló. «No hay necesidad de llamarse inútil. Ya que estás derrotado por mi maestro, puedes alardear de ella en el futuro». Duan Museng se rascó la cabeza. «¿No fui yo quien los derrotó?» El pequeño Yuaner se rió y se movió al lado de Lu Zhou. Ella dijo, «Tercer hermano mayor, deberías agradecerle al maestro por darte la lanza del Señor Supremo ya que ayudó a que a tu avatar le brotara una hoja». Cuando el pequeño Yuaner mencionó la lanza del Señor Supremo, los demás se llenaron de envidia. Después de todo, lo más destacado de la batalla fue la lanza del Señor Supremo. Los dos caballeros oscuros, Yue Chon y Duan Yanong, aceptaron su derrota con gracia. Después de todo, habían sido golpeados por un monstruo como Duan Museng. Además, estaba armado con un arma digna del cielo. Duan Museng asintió. «Tienes razón, hermanita menor. Mi imperfecta intervención divina está muy lejos de la fuerza del maestro. Si no fuera por Overlord Spear, no habría podido derrotar a esos dos». Yue Chon y Duan Yanong levantaron la vista con gran dificultad. Cuando vieron a Fan Xuben atado, parecían asustados. Porque el líder de los Caballeros Negros, una persona con un avatar de 8 hojas, no pudo defenderse. Como mínimo, habían luchado ferozmente con sus avatares de 2 y 3 hojas a pesar de que al final fueron derrotados. Con la base de cultivo de su líder, debería haber podido pelear con He Tiandao durante 3 días y 3 noches antes de que los resultados fueran claros. No se les podía culpar por no saber lo que había sucedido en el salón del pabellón del cielo malvado ya que estaban absortos en su batalla. Mientras tanto, Lu Zhou seguía de pie dentro del gran salón como si fuera un día normal más. Miró a Yue Chon y Duan Yanong antes de decir fríamente, «Sella sus bases de cultivo». «Entendido». Duan Museng juntó sus manos. En ese momento, Pan Zon dio un paso adelante y dijo, «Déjamelo a mí. Soy un experto en esto». La base de cultivo de un cultivador esencialmente hace circular el primal desde el mar de Sudantiano a través de sus 8 meridianos extraordinarios. El método convencional de sellar los 8 meridianos no es tan fácil como parece. A muchos personajes astutos les gusta modificar sus antianos para poder desbloquear sus meridianos sellados. Lu Zhou se puso de pie con las manos en la espalda mientras asentía y decía,
De hecho, la técnica de sellado de meridianos de la secta Claridad tiene sus puntos fuertes únicos. Pan Zon se sintió aún más motivado cuando escuchó los elogios de Lu Zhou. Yuecho miró fijamente a Pan Zon y dijo, «La secta de la Claridad es una prestigiosa secta del camino noble. ¿Cómo puede la secta tener un traidor como tú?» Estas palabras pincharon el punto delicado de Pan Zon. «Cállate, perdedor». Se movió rápidamente y lanzó su técnica de sellado de meridianos. Duan Museng se paró a un lado mientras sostenía la lanza del Señor Supremo boca abajo. Él vigilaba de cerca a los dos caballeros oscuros. Si hacían algún movimiento repentino, él los convertía instantáneamente en dos almas muertas. No pasó mucho tiempo antes de que Pan Zon sellara las bases de cultivo de Yuechon y Duan Yanong. Era solo un cultivador del reino de la corte divina, por lo que casi gastó toda su energía sellando dos bases de cultivo de élites del reino de la tribulación de la divinidad naciente. No le quedaba ningún imprimal en este momento. Después de secarse el sudor de la frente, juntó las manos y dijo, «Maestro del pabellón, he sellado sus 8 meridianos. Nadie puede desbloquearlos excepto yo». Lu Zhou simplemente agitó la mano y Pan Zon regresó a su lugar. «Entonces», dijo Lu Zhou, «enciérralos. Manténlos bajo supervisión constante». Incluso con sus bases de cultivo selladas, quería que alguien los vigilara en todo momento. Era bueno para Pan Zon sentirse seguro, pero tener demasiada confianza podía llevar a ser engreído. «Entendido». Pan Zon y Zhou Jifen dieron un paso adelante para alejar a los dos. Sin sus bases de cultivo, eran como un trozo de carne en una tabla de cortar. Lu Zhou regresó a su trono en el gran salón. Se sentó lentamente y gritó, «Ye Tianxin». Ye Tianxin se estremeció. Quizás se debió a su estado debilitado, pero parecía sentir un gran dolor. Cuando Lu Zhou la llamó por su nombre, se levantó de la silla y cayó de rodillas. Ella dijo emocionalmente, «Mamaster». Lu Zhou negó con la cabeza con una expresión indiferente en su rostro, ignorando a Ye Tianxin.